Santiago capítulo 1, versículo 14 al 15. La Biblia dice así, honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Santiago capítulo 1, versículo 14 al 15. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Siéntese. El tema que quiero compartir en esta noche es algo que he venido diciendo o que dije ya hace tiempo y que había preparado un mensaje, pero siempre tenía un pensamiento sobre si darlo o no darlo, y hoy creo en la oportunidad adecuada de poder compartirlo. El tema es cómo la pornografía afecta el cerebro y el alma. La pornografía es un tema tabú, muy poco predicado en el altar, pero que nadie puede decir realmente, no conozco absolutamente nada de eso. Jamás en mi vida he visto pornografía o yo nunca supe que eso. La pornografía se ve en imágenes, se ve o se escucha también en la música y más ahora en el internet. Si nosotros nos ponemos a meditar en la música que se está dando en estos últimos tiempos sobre el reggaetón, músicas que hablan pornografía con claridad, no se esconde, no es algo que nosotros vamos a decir, yo no sé de lo que está hablando, cuando hablan malas palabras y mencionan las partes íntimas de las mujeres, especialmente en la música. Entonces eso se ve hoy en día. La pornografía secuestra el cerebro. Cuando una persona consume pornografía, el cerebro libera dopamina. La dopamina es una sustancia química asociada con el placer. Pero el verdadero problema es que el que consume pornografía produce niveles artificiales altos de dopamina, mucho más que las experiencias normales. La pornografía puede entrar a nuestra mente, a nuestro cerebro, en un poquito de tiempo que nosotros miramos o escuchamos, pero va a tardar toda la vida para que nosotros querramos y tratemos de eliminarlo. Número 1, el cerebro se acostumbra. Cuando el cerebro se acostumbra, cualquiera que sea el hábito que se establece, el cerebro necesita estímulo. Y cuando se acostumbra el cerebro a ver cosas que no debe de ver, necesita cada día más estímulo, cada día va queriendo más. Es como una droga. Una persona que se vuelve adicta empieza a consumir poquito, pero entre más consume, más desea. El cerebro se acostumbra de tal manera que cada día necesita más estímulo y ya no se conforma con poquito y quiere más. Busca cosas cada vez más intensas. Es por eso que las personas que se vuelven adictas comienzan por lo general con cosas, con sustancias livianas, sustancias que no los destruyen en primera instancia. Pero conforme el cerebro va pidiendo, va queriendo más estímulo, entonces se va a involucrar en cosas más terribles, químicos mucho más fuertes. Por eso muchas personas pasan de curiosidad a tener un hábito. Y obviamente cuando ya es un hábito es una adicción. La palabra hábito se traduce o significa costumbre de vida. Y cuando una persona comienza a curiosear, poco a poco se le vuelve hábito. Después de que se le vuelve hábito, se convierte en una adicción. A manera de ilustración, los alcohólicos, como por ejemplo, comienzan bebiendo cerveza, comienzan bebiendo champán, comienzan bebiendo bebidas de bajos grados de alcohol, pero luego de ello suben de nivel al licor. Y después del licor, el cerebro les pide mucho más estímulo, y es por eso que hay personas que comienzan a consumir alcohol etílico.
Es decir, que comienzan de sustancias bajas hasta llegar a las más fuertes. Eso es terrible porque las personas dicen, a mí las sustancias no me controlan, yo tengo control sobre la sustancia, y eso es mentira. Definitivamente la Biblia nos enseña al respecto. En los versículos que acabamos de leer, dice, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Una persona que se esclaviza en cualquier adicción comienza solamente mirando, después se vuelve hábito y después de hábito se vuelve adicción. Y todo eso nosotros tenemos que tener cuidado. La Biblia ya describía ese proceso. El pecado empieza pequeño, pero crece. Y por eso la Biblia dice que después de que se ha consumado el pecado, da a luz la muerte. La muerte espiritual es una de las cosas principales que sucede cuando se comete pecado, porque se pierde una relación con Dios y después se quiere restaurar esa relación, pero ya es muy difícil porque ya se vive atemorizado. Al principio es temor, pero poco a poco se cauteriza esa conciencia y definitivamente ya no se le tiene temor a Dios, y ya no se preocupa de estar consumiendo cosas de pecado. A manera de ilustración quiero contarles una historia. El botón del placer. Este es un experimento que hicieron muchos científicos. Dice que metieron a un ratón en una jaula con un botón y le conectaron unos electrodos al ratón. Cada vez que ese ratón presionaba un botón, recibía una descarga de placer en su cerebro a través de las ondas que le transmitían. El ratón empezó a presionar el botón una y otra vez, hasta llegar al punto en que dejó de comer, dejó de dormir, dejó absolutamente todo. Ya solo presionaba el botón, porque como les digo, el cerebro comenzó a sentir más y a querer más estímulo y más estímulo, de tal manera que el ratón dejó de comer, dejó de dormir, dejó todo, hasta que murió de hambre. Y era un animalito que le habían puesto sensaciones de estímulo a su cerebro, y el ratón literalmente murió de hambre presionando solamente el botón. Las adicciones y la pornografía es ese botón. Prometen placer, pero terminan controlando la vida. Primera de Corintios capítulo 6 versículo 12 dice, todo me es lícito, pero no me dejaré de dominar de ninguna. En otras palabras, esta versión nos está diciendo, no me dejaré dominar de ninguna. Pero en la versión Reina Valera 1960 dice, todo me es lícito, pero no todo conviene. Si a nosotros nos preguntan, ¿usted puede hacer eso? Por supuesto que lo puedo hacer, pero no me conviene. No me dejaré dominar, en otras palabras, de eso. Número 2. La pornografía cambia la forma en la que el cerebro ve el amor. El cerebro aprende por repetición. Si alguien consume pornografía, continuamente el cerebro empieza a asociar amor con el sexo, persona con objeto, intimidad a fantasía. Por eso pasa de fiel a infiel. Eso es algo que nosotros debemos de tener cuidado, y especialmente estoy tratando de transmitir este mensaje para los jóvenes, para que no se dejen de seducir por la pornografía. Porque si el cerebro se va acostumbrando a estos estímulos, luego deja de asociar lo que es natural, lo que la Biblia nos ha enseñado. El amor lo ve simple y sencillamente como sexo. A la persona lo ve como un objeto, como algo que se puede usar y luego tirar. La intimidad ya no se ve como una relación de amor, sino se ve como fantasía. Por eso pasa una persona de serle fiel a su pareja a serle infiel. Y esto implica tanto a hombres como a mujeres. Sin embargo, la Biblia nos enseña que Dios diseñó la sexualidad.
En Génesis capítulo 2, versículo 24, la Biblia dice, y serán una sola carne. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Lo que la Biblia dice con esa frase es que cuando una persona se casa, llega a tener intimidad, se vuelven una sola carne. Está hablando de la relación íntima. La sexualidad es bíblica. La sexualidad es algo que Dios diseñó en el ser humano. Dios puso esa necesidad en el hombre para procrear, pero todo en su debido tiempo y todo de la manera correcta. Se debe de hacer pidiéndole a Dios dirección. La sexualidad bíblica es, en primer lugar, una relación, no solamente de placer, sino una relación de mente, de cuerpo y de espíritu. Es decir, se debe de valorar los sentimientos y las emociones de las dos personas, no solamente verlo como sexo simple y sencillamente. También la sexualidad bíblica es un pacto. Por eso el matrimonio es un pacto, el matrimonio es un voto. Cuando dos personas se casan, hacen votos donde se prometen delante de Dios y de los hermanos como testigos ser fiel hasta que la muerte los separe. Eso es algo que no se puede romper. Triste y lamentable es que cuando un hombre comienza a fallarle a su pareja, más tarde o más temprano se terminan divorciando y los dos vuelven a buscar otra pareja y entonces ya viven en adulterio, y eso es un problema delante de Dios, porque Dios entonces ya ve que es una persona que no puede mantener un pacto, ya ha roto un pacto, y un pacto debe de ser irrompible, solamente se rompe hasta que la muerte los separe. La sexualidad bíblica también es intimidad. Cuando hablamos de intimidad es que solamente los dos se conocen y solamente los dos deben conocerse. Ninguna otra persona debe de conocer esa intimidad. No se permite que se graben y lo empiecen a publicar, porque cuando comienzan a hacer eso prácticamente están haciéndole daño a otra persona que va a mirar eso y se va a contaminar y se va a llenar de cosas de lo que estamos hablando acá, que su cerebro va a querer cada vez más estímulo. En la sexualidad en la Biblia es amor. La Biblia nos enseña grandes ejemplos. Por ejemplo, cuando la Biblia nos habla de Isaac y su mujer, que Isaac estaba triste por la muerte de su madre, pero cuando se unió a su esposa, se consoló con ella. Entonces, el amor llenó el vacío que estaba sintiendo Isaac por la pérdida o la muerte de su mamá. La pornografía destruye toda esta clase de visión bíblica, la relación, el pacto, la intimidad y el amor. Cuando vemos pornografía, eso destruye la visión que Dios estableció acerca de lo que es la relación sexual íntima en el matrimonio. A manera de ilustración, el espejo distorsionado. Es como mirar al mundo a través de un espejo deformado. Todo se ve diferente. Entonces, distorsiona la mente, distorsiona lo que nosotros queremos ver con claridad. El amor, la intimidad, el matrimonio es algo que Dios estableció. La Biblia dice en Hebreos capítulo 13, versículo 4, honroso sea en todos el matrimonio y el hecho sin mancilla, pero los fornicarios los juzgará Dios. Las personas que consumen pornografía empiezan a ver entonces, como ya lo hemos visto, el cuerpo como un objeto. Ya no ve el cuerpo de una persona del sexo opuesto como algo atractivo, sino solamente como un objeto para usar. El matrimonio lo ve algo como aburrido, como algo que ya no es de esta época, que ya no tiene valor, pero bíblicamente es lo que Dios estableció. El matrimonio es un atributo, es algo especial. Pero cuando las personas consumen pornografía, ven al matrimonio como aburrido, y por eso muchas personas deciden solamente unirse y no casarse en matrimonio, no establecer un vínculo de un pacto de votos delante de la presencia de Dios ante el altar del Señor.
También las personas que consumen pornografía ven la pureza como imposible. Hoy en día hay hombres y hay personas que dicen que ya no hay mujeres que vayan a llegar al matrimonio con pureza. Ya no van a llegar puras, porque se cree que todas van a empezar a cometer ese error. Sin embargo, cuando Dios dirige la mente y el corazón de las señoritas y de los jovencitos, pueden llegar puros al matrimonio. Y cuando los jóvenes, las señoritas, llegan puros al matrimonio, Dios va a premiar ese matrimonio, va a ser estable. Van a haber una que otra dificultad, pero ese matrimonio va a perdurar y va a permanecer. Cuando hay pureza en una pareja, ese matrimonio Dios lo respalda. Pero cuando las parejas ya han comenzado a tener actividad antes del matrimonio, entonces prácticamente Dios no puede respaldar, porque Dios solo respalda a los que se mantienen puros. Pero Cristo restaura la mente, es decir, hay personas que cometieron gravísimos pecados, pero Cristo puede restaurar. Romanos capítulo 12, versículo 2, la Biblia dice: transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. El Señor nos puede a nosotros transformar si tan solo nosotros estamos dispuestos. Si nosotros le decimos: Señor, yo he pecado, yo he visto lo que no debí ver, yo he escuchado historias de picardía, historias de como se dice, chistes rojos, de doble sentido. Yo lo he escuchado y yo lo entiendo. Mi mente genera la pornografía, pero Dios nos puede transformar, como dice su palabra: transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Número 3. La pornografía debilita la voluntad espiritual. El pecado repetido forma caminos en el cerebro. Oiga esto: mientras más se repite algo, más automático se vuelve. Por eso alguien puede decir: esta será la última vez, pero vuelve a caer. Cuando alguien consume, ya es un camino por donde tiene que pasar. Se vuelve un hábito, se vuelve una costumbre, y después de que se ha vuelto una costumbre, se vuelve una necesidad, porque le vuelvo a repetir, el cerebro, cuanto más es estimulado, más necesita estímulo. Y es por eso que muchas personas necesitan ver para poder estimularse. Entonces su cerebro ya está mal formado, tiene caminos que no debería de estar teniendo dentro de su cerebro. La Biblia lo describe así. San Juan capítulo 8, versículo 34. Todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Ahora yo pregunto: si Cristo nos ha liberado, si Cristo nos ha redimido, ¿por qué nosotros tendríamos que dejar que nuestra mente sea esclavitud? Bueno, porque los pecados del mundo nosotros no los confesamos y lo vamos aislando dentro de nosotros, porque nadie se acerca públicamente a un altar y decir: Señor, perdóname porque estoy consumiendo pornografía, perdóname porque estoy haciendo algo malo. Pero podemos comenzar en intimidad con Dios y decirle: Dios, ayúdame, yo solo no puedo, te necesito, Dios, necesito que dirijas mi mente y mi corazón. Entonces la pornografía crea esclavitud, pero nosotros podemos ser libres en el nombre de Cristo Jesús. A manera de ilustración, imagine caminar por una selva espesa. La primera vez definitivamente es difícil poder hallar camino, pero si pasa por el mismo lugar todos los días, en esa selva se forma un sendero claro. Así mismo es el pecado. Cada vez que nosotros caminamos por la senda ancha, es porque ahí camina mucha gente. Hay muchas personas que lo distribuyen, que lo practican, y a raíz de ello ese camino es demasiado ancho.
Y cuando nosotros querramos o empezamos a caminar en nuestra inocencia de adolescencia y de juventud, empezamos a caminar ahí al principio, miramos que el camino es angosto, pero poco a poco ese camino se va haciendo tan ancho que al final es camino de muerte. Así que nosotros debemos de tener cuidado. El cerebro funciona de esa manera. Cada vez que alguien consume pornografía, abre un camino más profundo en su mente. Pero la buena noticia es que Dios puede restaurar la mente. Número 4, la pornografía afecta el alma. Más allá del cerebro, el problema principal es espiritual. El alma queda vacía. Cada vez que alguien consume pornografía, su alma se va quedando vacía. Su alma queda culpable, siente esa culpabilidad, siente ese desprecio y no le es fácil acercarse a Dios porque siente esa intensidad de pecado sobre su vida. Se siente como una suciedad en su cerebro, en su mente, algo distorsionado. Pero sobre todas las cosas siente insatisfacción en todo lo que haga. Proverbios capítulo 14 versículo 12, la Biblia dice: hay caminos que al hombre parece derecho, pero su fin es camino de muerte. El pecado siempre promete libertad, pero produce en primer lugar vergüenza. Esos no son pecados que cualquiera lo pueda exhibir y decir: miren, yo peco de esta manera y voy a la iglesia. No, esos son pecados que se mantienen en oculto porque produce vergüenza. El pecado produce aislamiento, se aísla por estar viendo y consumiendo pecado. Pero lo más terrible de ese pecado es que produce esclavitud. Otra ilustración, por ejemplo, un náufrago que tiene mucha sed y está en alta mar. Puede tener miles de galones y toneladas de agua a su alrededor, pero esa agua no se puede beber porque esa agua está salada. Entonces esta persona, por la sed que tiene al principio, puede tomar agua del mar. Al principio parece aliviar su sed, pero mientras más bebe, más sed tiene, más cerca va a estar de morir. El mundo, la pornografía especialmente, es como un inmenso mar que nos sacia. La fuente de agua viva es Cristo Jesús y su palabra. Entonces así funciona el pecado sexual, como un mar inmenso que no puede saciar la sed. Promete saciar, pero aumenta el vacío del alma. Número 5, como siempre decimos, todo mensaje tiene un diagnóstico, todo mensaje tiene un examen, pero debe de tener una cura, debe de haber medicina para curar el alma. Número 5, la solución para restaurar el cerebro y el alma. En primer lugar, solo Cristo Jesús. La Biblia dice en San Juan 8:36: así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. La buena noticia del Evangelio es que Dios restaura completamente al ser humano. Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. El Señor es el único que tiene capacidad de cambiar nuestra mente. La Biblia también nos dice que nos guiará por la senda correcta. Salmos 23:3. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Y aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. La transformación ocurre cuando el corazón se llena de Dios. La mente se renueva con la palabra. El alma bebe del agua viva. San Juan capítulo 7 versículo 38, la Biblia dice: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Todos nosotros tenemos en alguna oportunidad alguna experiencia y
No nos justificamos. Yo no estoy predicando este mensaje para decir estoy limpio, estoy libre de pecado, pero sé que ese pecado esclaviza, destruye y hace daño al matrimonio, a la familia, destruye la vida, el alma y el cerebro. La pornografía secuestra el cerebro, roba la pureza de los jóvenes y vacía el alma. Pero Cristo restaura la mente, limpia el corazón y sacia la sed. Uno de los más grandes ejemplos a manera de conclusión es la mujer samaritana. La mujer samaritana era una mujer que estaba acostumbrada al placer, al pecado. Había vivido con 5 hombres, había tenido 5 maridos. Esa era la necesidad de esta mujer. Había tenido el deseo insaciable en su vida. Y cuando Cristo se le presentó, entonces ahí se ilustra que ella pide el agua que Jesucristo le ofrece, el agua que sacia la sed del alma. Así que nosotros podemos venir a Cristo Jesús y Él saciará nuestra sed. Alabamos y bendecimos.